Siempre es hermoso venir a Rosario para nosotros. Es que nos tratan con tanto amor, tanto cariño, que nos da ganas de volver. Así que les agradecemos esta nueva oportunidad de poder disfrutar de la comunión con ustedes. Muy bien. Cuando... ¿Espera un poco o arranco? Porque están recogiendo la ofrenda. Bueno, esperamos unos minutos, así terminan de recoger. Sí, he mandado los apuntes que tengo a Hugo por digitalizado, así que los que quieren los apuntes lo piden en secretaría o, bueno, está a disposición. Son 4 apuntes. Ahora vamos al segundo tema. Cuando en el año 1967 Dios nos llevó a la experiencia del bautismo del Espíritu, algunos lo recibimos unos años antes, pero tomamos eso con una referencia más concreta, y a experimentar los dones del Espíritu y lo que compartí en la primera reunión, la adoración en el Espíritu. Nuestra sensación era que ya teníamos todo lo que nos hacía falta con el bautismo del Espíritu, los dones, la adoración, la presencia del Señor, todo lo que nos hacía falta ahora sí para ir adelante en la evangelización, la edificación de la iglesia, que ya estábamos completos. Era la sensación que teníamos. Estábamos muy lejos de imaginar lo que iba a comenzar a suceder a partir del año siguiente. Es que ahora, con esta experiencia del Espíritu, la Biblia se nos transformó en una nueva Biblia. Era lo mismo que siempre, pero era todo nuevo, todo tomaba vida, tomaba color, tomaba fuerza, había algo extraordinario allí. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando el Señor me visitó a mí, me gustaba leer la Biblia así ordenadamente, de Génesis hasta Apocalipsis, y estaba en los profetas menores. Yo estaba, antes del bautismo del Espíritu, aburrido con esos pasajes, no entendía gran cosa, y estaba, bueno, pero por cumplir que hay que leer toda la Biblia, seguía fielmente leyendo los capítulos que me tocaba cada día. Y decía, ¿cuándo voy a llegar al Nuevo Testamento? Ya me falta poco. Pero cuando el Señor me llenó con el Espíritu, algo sucedió. Eran los mismos profetas menores por donde estaba leyendo, que era una lectura para mí antes muy árida. De repente todo cobró vida. Ahora parecía que Dios me hablaba en cada versículo, en cada capítulo. Había una riqueza y volvía a leer y subrayar. Es que se encendieron las lámparas
como dice Pablo en Efesios 1, 16 al 18, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En el griego dice de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Así que eso es lo que se produjo. Se derramó espíritu de revelación. La palabra revelación viene del verbo o de la, mejor dicho, de la palabra del sustantivo velo. Y revelar es quitar el velo. Parecía que antes leíamos la Biblia con un velo y veíamos algunas cosas, otras cosas no veíamos, pero a partir de esa experiencia del Espíritu se quitó el velo, y uno de los primeros temas que apareció así con fuerza en el Nuevo Testamento fue el Evangelio del Reino. Hasta entonces, en nuestro ministerio, yo era pastor, tenía 26 años de edad, había sido evangelista juvenil, desde niño siempre estuve en la iglesia con mis padres y había escuchado a muchos predicar, pero jamás habíamos ni yo ni otros predicado ni escuchado predicar acerca del Evangelio del Reino. Y les cuento un poco cómo fue mi experiencia con este tema. Era un domingo del mes de enero del 68. Ustedes saben que en enero la gente en Argentina se va de vacaciones, enero, febrero, mayormente, ¿no? Y yo era soltero, vivía en la casa de mis padres, y ya hacía unos 3 años habíamos iniciado una congregación nueva en un barrio de Buenos Aires llamado Villa Soldati. Ya la congregación tenía unos 60, 70 miembros, 120 en la escuela dominical, y trabajamos con los adolescentes. Así que ese domingo yo tenía que preparar el mensaje. La reunión era a la noche, a las 20 horas. Y digo, uy, qué bendición. Este domingo no hay nadie en casa. Mis padres y mis 4 hermanas se habían ido a la casa de algún pariente, a la reunión y después a la casa de algún pariente. Así que yo estaba solo en la casa y eso me daba libertad para, en esa quietud, dedicarme a la oración y a preparar el mensaje de ese domingo a la noche. Y el Señor me llevó a ese pasaje que todos ustedes conocen muy bien, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Uno de los dramas que tenemos, los que nos toca predicar, es preguntarle primero al Señor, Señor, ¿de qué querés que predique? ¿Cuál es el tema que tú quieres comunicar a la congregación? Era una congregación nueva, mucha gente recién convertida en ese barrio, pero por causa de la renovación también estaban viniendo hermanos de algunos otros lugares. Y en esa oración el Señor me llevó a Filipenses capítulo 2, allí donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Bueno, todo ese pasaje. Y finalmente se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, todo el mundo evangélico, católico u ortodoxo cree que Jesucristo es el Señor, que es Dios. Esa es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Todos creemos que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero lo que me llamó la atención y el Espíritu empezó a trabajar es sobre esta pregunta: ¿para qué? ¿Para qué murió? ¿Para qué resucitó? ¿Para qué lo exaltó? ¿Para qué le dio un nombre que es sobre todo nombre? Y saltó ante mis ojos esta frase: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí estaba el para qué, el propósito. Sabemos que Jesús es un hombre histórico, humano. Cristo es un nombre profético, significa Mesías, Mashiach en hebreo, en griego Christos, que es castellanizado Cristo, y que toda lengua, la orden es esta del Padre, que toda lengua confiese que Jesucristo, esta persona histórica que es el cumplimiento de lo profético, es el Señor, Kyrios en el griego. Cuando estaba en el instituto bíblico, un profesor o un predicador que había venido una vez había contado o había enseñado que la palabra Señor en castellano, en griego, es Kyrios. Entonces ahí me acordé de la expresión griega, porque yo nunca estudié griego. Si algo aprendí es por ser autodidacta. Esta orden del Padre abarca todos los seres del universo, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, todos los ángeles y demonios y todos los seres humanos, vivos o muertos, tienen que obedecer la orden del Padre, doblar sus rodillas y confesar, reconocer con su boca que Jesús es el Señor, el Kyrios. Cuando Dios creó a Adán, le dio una orden: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esta era una orden universal para Adán, para Eva y para toda la posteridad. Pero el hombre comió y pecó. Ahora hay una nueva orden universal para todos: que todos los seres doblen sus rodillas delante del Hijo y confiesen con su boca que Él es el Kyrios. Y el que no lo hace es un rebelde y sella su condenación. Pero el que dobla sus rodillas ante Jesús y lo confiesa como Señor, recibe la salvación. Esto se nos hizo, o se me hizo aquella tarde, muy claro cuando de Filipenses capítulo 2 el Señor me llevó a Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para mí esto fue revolucionario. Y aún en un momento yo comencé a orar y a temblar. Y decir, Señor, ¿no se me está metiendo un error? ¿Un espíritu de error? ¿Por qué decía eso? Por años, por siglos, los evangélicos habíamos predicado que el pecador, para ser salvo, debe aceptar a Jesús como su Salvador. Y por supuesto que Jesús es el Salvador, el único, el poderoso, el glorioso, el maravilloso Salvador. Eso está muy claro, y fuera de Él no hay salvación. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué debo hacer para que ese Salvador me salve? Y nosotros, como si fuera un versículo bíblico, recitamos esta frase: si aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, Él te va a perdonar, te va a salvar, te va a dar la vida eterna. Durante años yo prediqué eso, y durante años y siglos se predicó eso. Los predicadores evangelistas más importantes del mundo predican así, y ese es el estilo que el mundo evangélico habíamos predicado, y muchos siguen predicando así. Cuando Dios abrió nuestros ojos y comenzamos a ver que no es esa la condición. Aquí dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Hay una gran diferencia entre reconocer a Jesús como Señor y aceptarlo como Salvador. En el día de Pentecostés, Pedro termina su predicación delante de los miles diciendo, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. No terminó diciendo lo ha hecho Salvador, sino Señor. Saulo, cuando se convierte en camino a Damasco, le dice a Jesús, Kyrios, ¿qué quieres que haga? Pedro, en la casa de Cornelio, presenta a Jesús como el Señor de todos. Los esparcidos por causa de la persecución en Jerusalén llegaron a Antioquía anunciando el evangelio del Señor Jesús, del Kyrios Jesús. Y la mano del Kyrios estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Kyrios. Dice Hechos 11, 20 y 21. El carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta? Cree en él, Señor, el Kyrios Jesús, y serás salvo tú y tu casa. En 2 Corintios 4, 5 el apóstol dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Kyrios. Según 1 Corintios 1, 2, Pablo dice que la iglesia está formada por todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Kyrios Jesucristo, Kyrios de ellos y nuestro.
Claro, días, semanas, meses después nos llevó esto que yo compartí luego con los pastores, a estudiar más la palabra y revisar todo de nuevo. Porque o esto era de Dios o era una herejía. Era una verdad que Dios estaba queriendo restaurar en su iglesia, o era un error. Teníamos que estar seguros. Y estudiando posteriormente el Nuevo Testamento, vimos que el término Kyrios, con referencia a Cristo, aparece en el Nuevo Testamento más de 600 veces. Mientras que el término Salvador, soter en griego, solo se encuentra 16 veces. 610 veces Kyrios, 16 veces Salvador. En el mundo evangélico predicábamos al revés: 610 veces Salvador y 16 veces Kyrios, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿esto es una mera cuestión de términos? De ningún modo. Es una cuestión fundamental en nuestra doctrina. Voy a usar un término teológico, soteriológica. Soter es Salvador, en nuestra doctrina o nuestra verdad acerca de la salvación. Y requiere una seria revisión. Los apóstoles nunca mutilaron el evangelio presentando a Jesucristo solamente como Salvador. El querigma apostólico lo presenta como el Hijo de Dios, que murió, resucitó y es el Señor. Ese es el mensaje completo. Para ser salvo, el pecador debe creer y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, resucitó por el poder de Dios y que hoy es el Señor. Jesús hoy, Viernes Santo que llaman algunos, no está en la cruz. Estuvo en la cruz por un solo sacrificio. Tampoco está en la tumba. La tumba quedó vacía en la mañana del domingo. Estuvo 40 días en la tierra antes de irse definitivamente. ¿Dónde está Jesús hoy con cuerpo glorificado? Está sentado en el trono a la derecha del Padre. Y cuando el Padre lo exaltó, le dio un nombre: Jesucristo es el Señor. Y dio una orden: que toda rodilla se doble y toda lengua confiese, lo reconozca como Señor. Así que un Cristo completo es el que murió, resucitó y hoy es el Señor. No se puede hablar solo del Cristo en la cruz, mutilando, cortando el evangelio, ni siquiera del Cristo resucitado, sino del Cristo Señor. Y en la orden del Padre, como la orden que le dio a Adán que no coma, ahora la orden del Padre es que coma, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino coma del árbol de la vida, que es Jesucristo, y que toda lengua se doble y toda boca confiese. Y si confiesas y crees que Él es el Señor, serás salvo. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que afirme que alguien es salvo cuando acepta a Jesús como Salvador. Y esto fue una revolución.
Entonces hemos predicado un evangelio incompleto, un evangelio bueno, incompleto, dejémoslo ahí, porque por ahí digo una palabra inapropiada. Aceptar a Cristo meramente como Salvador sería pretender recibir el perdón, la salvación, la paz, la felicidad, la vida eterna, sin una sujeción a su autoridad como Señor. Y tal cosa no existe en el Nuevo Testamento. Cristo me salva y me da todos los beneficios de la salvación cuando doblo mis rodillas delante de Él. Y esto no es un acto físico meramente, sino que todo mi ser, al ponerme de rodillas, estoy diciendo en mi espíritu: yo me humillo, dejo la rebeldía, el orgullo, me niego a mí mismo, le entrego todo a Él, me rindo a Él, lo acepto como autoridad y dueño de mi vida. Doblar las rodillas significa el fin de mi rebeldía, de mi independencia. Aceptar su gobierno y autoridad sobre mi vida es la entrega total de lo que soy y tengo, incluyendo mi familia, mi casa, mis bienes, mi dinero, mi tiempo, mis planes, todo, absolutamente todo se lo entrego a Él, porque Él es dueño de todo. Yo no soy dueño de nada. Si Él es el Kyrios, todo le pertenece a Él, y esta es la verdadera conversión. Amén. Esto es lo que el mundo evangélico no entendió. ¿Los predicadores evangélicos predicaban a Jesús como Señor? Sí, aunque bastante poco. Pero lo presentaban como un segundo paso optativo de consagración. Primero debes aceptar a Jesús como tu Salvador. Él te perdona tus pecados, te da la salvación, la vida eterna, y después, como una segunda experiencia de consagración, puedes reconocerlo como Señor. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Como evangelista juvenil y luego como pastor, hasta mis 26 años de edad, siempre terminaba mis mensajes evangelísticos de la misma manera. Hacía un llamado diciendo: ¿cuántos ahora quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Incluso muchas veces terminaba mis mensajes leyendo Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero le hacía la adaptación evangélica y decía: si confesares con tu boca que Jesús es tu Salvador, porque la tradición te ciega y no ves lo que estás leyendo. Es muy importante confesar con la boca. Les traigo un ejemplo. Cuando yo tenía 28 años de edad, en una reunión, delante de mucha gente, un pastor me preguntó. Ese día yo estaba vestido mejor que nunca: Jorge Mitián, ¿recibes a Silvia Palacio como tu legítima esposa? Y yo confesé con mi boca una palabra muy cortita. No hacía falta un discurso. Dije: sí. Claro, después le preguntó a ella.
Y ella también dijo que sí, ese pastor era Kit Benson, que era el pastor de ella. Si él me hubiera preguntado, Jorge Mitián, ¿recibes a Silvia como tu amiga? ¿Sería lo mismo? ¿La recibes como una hermana en la fe? Yo tengo muchas hermanas en la fe y muchas amigas. No tengo tantas. Amigas, amigos sí. Pero al decir, ¿la recibes como tu esposa? Es muy diferente. Las palabras tienen contenido. En italiano dicen, las palabras son piedra. Cada uno tiene su peso específico. Una cosa es recibir a Jesús como Salvador. Quiero que me salve. ¿Y quién no quiere? ¿Quién quiere ir al infierno? Todos levantan la mano. Pero otra cosa es recibirlo como Señor y confesar con la boca. No es una cosa trivial. Cuando dije sí y ella dijo sí, ahí se hizo un pacto, una alianza definitiva. Muchos han aceptado a Jesús como su sanador. Millones. Y Él es bueno y es poderoso y sana. Hay tantos que fueron sanos por Jesús y siguen siendo sanos hoy. Otros lo tienen como su consejero. Y de hecho, Él da buenos consejos. Otros lo tienen como su protector, su ayudante. Y le piden que los ayude, que los cuide, que les dé éxito en su trabajo, en sus estudios. Muy diferente es recibirlo como Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como ya vimos y ustedes saben, la palabra griega Kyrios significa dueño, amo, autoridad absoluta sobre mi vida. En el primer siglo se les llamaba Kyrios a los amos que tenían esclavos. Reconocer a Cristo como Kyrios significa que yo soy su esclavo, que mi vida le pertenece a Él, que yo no puedo hacer lo que yo quiero, debo vivir como Él quiere, que ya no vivo para mí, sino para Él. Pablo inicia la epístola a los Filipenses diciendo, Pablo y Timoteo, esclavos, en el griego dice dulos, en la versión Reina Valera 60 lo tradujeron siervos, pero en realidad dice dulos, no dice sirvientes. Dulos significa esclavos de Jesucristo. Muchos han aceptado a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Por eso siguen mintiendo, engañando a su mujer, diciendo malas palabras. Los hijos no respetan a los padres. Hay jóvenes que tocan instrumentos o cantan en las reuniones, pero luego se acuestan con su novia o con quien no es novia o su novio. Cuando le va mal en el matrimonio se divorcian y se casan de nuevo. La esposa no reconoce al marido como su cabeza. ¿Por qué no? Porque no quiere, no se sujeta al marido. El marido trata mal a la esposa, la ofende, le grita, le falta respeto. En el matrimonio hay peleas, insultos, aún delante de los hijos. Muchos al hablar siguen usando malas palabras y son evangélicos. Y algunos son pastores. Hablan como la gente del mundo. Guardan rencor, no quieren perdonar. No confiesan sus pecados, son avaros, egoístas, viven para sí mismos. Es que
no han reconocido a Jesús como Señor, sino como Salvador. Y tampoco es una cuestión de términos, porque sino de la realidad, del hecho en sí, porque Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para hacerlo más claro, agregó Mateo 7: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Sí, los dones funcionaron. Parece que eran carismáticos. Los enfermos se sanaron. Los demonios salieron. Los milagros ocurrieron. Las profecías se cumplieron. Pero Jesús le dice: nunca los conocí. Hacedores de iniquidad. Y para que no quede ninguna duda, Jesús trajo un ejemplo contundente. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, oye y las hace. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, el viento, la tempestad, la inundación, y la casa no se cayó, porque estaba sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no la hace, edificó sobre la arena. Oye, quizás la predica, la conoce, pero no vive bajo la autoridad de la palabra. Esa casa, cuando vino la inundación, se cayó y fue grande su ruina. Estos a los cuales se refiere Jesús estaban seguros de su salvación. Y cuando Jesús aquel día le dice: no, ustedes no entran, ellos sorprendidos dicen: pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Estaban seguros que eran salvos, quedaron afuera. Es tremendo esto. Oye que hay que perdonar, no perdona. Oye, pero no hace. Oye que hay que amar al prójimo y no lo ama. Que no hay que codiciar la mujer de su prójimo. Y ahí está entrando en internet, en la página pornográfica, mirando pornografía. Y algunos no solo la codician, que ya adulteró en su corazón, también se acuestan. Edificar sobre la roca es reconocer a Jesús como Señor y vivir en obediencia a su palabra en el poder del Espíritu Santo. Estar sobre la roca no significa que uno es perfecto y que nunca peca. Pero si Jesús es mi Señor, cuando peco, lo reconozco, lo confieso y me aparto. Amén. El que está sobre la roca quiere ser perfecto. Todavía no lo es, pero prosigue, pero tiene una actitud perfecta. ¿Cuál es la actitud perfecta? De sujeción a Cristo. Cristo es el que manda en mi vida. Hemos aprendido a la luz del señorío lo que es el pecado. El pecado no es solamente matar, robar, adulterar. El pecado es vivir como yo quiero, hacer lo que se me da la gana. Y si ese es el pecado, comprendimos lo que es el arrepentimiento. Para ser salvo hay que arrepentirse.
Hay que cambiar de esa actitud independiente, rebelde, y someternos a la autoridad de Jesús. Amén. Entonces viene el Señor a nuestra vida y Él con su poder nos limpia, nos perdona, nos transforma, habita en nosotros y toma Él la dirección, el volante de nuestra vida, no como chofer, sino como dueño. Amén. Y Él nos conduce y nosotros somos de Él. Bueno, volviendo, yo me fui de aquel domingo de enero, ¿no? Vamos a volver un poquito lo que me pasó aquel día, cuando empecé a comprender, solo vislumbrar algunas cosas, todas estas después las estudiamos, pero aquella tarde yo estaba en una gran crisis. Oraba, leía la Biblia, me venía luz, pero dudaba si no sería el ángel de luz. Pero le volví a leer la palabra y la palabra no cambiaba y era la misma. Yo hablaba en lenguas y decía, Señor, por favor, no me dejes equivocar. Y entonces me vino este pensamiento o esta luz del Señor. Voy a revisar cómo evangelizaba Jesús. Entonces fui a los evangelios y después de saltear la genealogía, el nacimiento, me fui donde Jesús comenzó a predicar. Y claro, ahí recibí el shock final. Al leer y estudiar, como tenía tiempo, estaba tranquilo todo el día solo en mi casa. No había nadie, así que yo daba gracias a Dios por esa libertad que tenía, porque por momentos lloraba, por momentos gritaba, por momentos hablaba en voz baja, oraba en voz baja, por momentos en silencio, pero tenía libertad. Y ahí vi que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino, ¿qué es esto el reino? El reino de los cielos se ha acercado. Yo ya llevaba 10 años, desde los 16 que predicaba, nunca prediqué el evangelio del reino. Nunca usé en ningún mensaje la palabra reino. Sigo leyendo en el capítulo 4, versículo 23 de Mateo, y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Lo subrayé otra vez. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces noté que en toda Galilea Jesús predicó el mismo mensaje. El evangelio del reino. Predicando en toda Galilea. ¿Qué es evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las noticias? Nosotros decimos hay que predicar el evangelio. Sí, pero lo importante es cuál es el contenido de la noticia. ¿Cuál es la noticia? La noticia es el reino que ha llegado, se ha acercado. Cuando llegué al capítulo 9, versículo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. En todas las ciudades y aldeas tenía un solo tema, el evangelio, las buenas noticias del reino. Yo, no, pero algo está mal conmigo y con mis colegas pastores y predicadores. Nunca predicamos del reino. Y Jesús en todas partes predicaba del reino. Entonces, como soy un poco desconfiado, bastante, dije, ¿será que el tema de Mateo es el reino? Voy a ver qué dice Marcos. Fui a Marcos, capítulo 1, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios.
diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en esta buena noticia que les estoy dando. Yo no sabía lo que era el reino. Yo nací en un hogar evangélico. Desde pequeño en casa siempre se nos había leído la Biblia. Asistíamos a las reuniones de la iglesia, a la escuela dominical. A los 15 años me convertí en un avivamiento que hubo en la iglesia armenia de Buenos Aires, evangélica armenia. A los 16 comencé a predicar. Escuché a muchos predicadores famosos, tanto a nivel nacional como internacional. Participé como predicador juvenil en muchas campañas. No hay plaza en Buenos Aires que no me ha escuchado predicar. No hay cárcel que no me ha escuchado en los alrededores de Buenos Aires predicar. Todos los hospitales hacíamos los sábados y domingos con un grupo de jóvenes. En todas las salas predicábamos sin parar. El reino, cuando estudié en el Instituto Bíblico, en una materia que se llama Teología Sistemática, en el capítulo 7, que es escatología, allí fue el único lugar que escuché hablar del reino y no entendí nada. Por la explicación que me dieron, era todo chino, confuso, no entendí nada. Pero ahora estaba impresionado con el hecho de que en todas partes el único mensaje de Jesús era el reino de Dios. Fui a Lucas 4:43 y yo anotaba estos versículos. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 8:1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Bueno, tengo 133 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra reino. No vamos a usar ahora las 133. Ahora viene la pregunta, el enganche. ¿Cuál es la relación entre el reino de Dios y el señorío de Cristo? La palabra reino tiene una raíz, es rey. El rey es la máxima autoridad de un país, es el que manda. Reino y señorío son sinónimos. El rey es la autoridad máxima y el Kyrios, el Señor, es la autoridad máxima, era la autoridad máxima del Imperio Romano. Cuando el Evangelio se extendió por el Imperio Romano, Pablo prefirió usar la palabra Kyrios para referirse a Jesucristo y no la palabra rey. ¿Por qué? Eso lo entendimos años después. Porque en el Imperio Romano, el imperio dominaba sobre muchas naciones, y en esas naciones habían reyes, como Herodes era rey en Palestina. Había otro rey, en la Biblia aparece Agripa, y así habían reyes. Entonces el emperador de Roma era la autoridad suprema, y bajo su autoridad estaban las naciones y los reyes. Entonces decir que Jesucristo era rey en el contexto del Imperio Romano era ponerlo debajo del César. Entonces Pablo tiene la lucidez intelectual de hacer una adaptación de lenguaje, pero no de concepto. Él sabe que en el Imperio Romano es más fuerte hablar del Kyrios, porque era el título que ostentaba el César. El César es el Kyrios. Kairos, Kyrios.
El César es el Quirios. Tenían que reconocer y confesar en todo el imperio romano. Porque el César se arrogaba atribuciones divinas. Y quería él ser Dios, un semidios. Por eso ostentaba ese título. Entonces en el imperio romano se usaba Quirios con minúscula como sinónimo de amo, el que tenía esclavos, pero con mayúscula, por decirlo de alguna forma, el único que tenía ese título era el Quirios, el César. Y Pablo prefiere usar el término Quirios. En el Antiguo Testamento, en Salmo 145 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Por el paralelismo hebreo en la poesía hebraica, la primera frase y la segunda frase, con términos diferentes, significan lo mismo. Tu reino es reino de todos los siglos. Reino, y la segunda frase dice, tu señorío en todas las generaciones. Todos los siglos equivale a todas las generaciones. Reino equivale a señorío. Es el mismo, lo mismo. Es la autoridad suprema. Y Pablo todavía más. Dice que el Padre resucitó a Jesús entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales sobre toda autoridad y poderío y señorío y todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por encima de todas las cosas como cabeza de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así, reino y señorío significa lo mismo. En el contexto judío se entiende bien porque la máxima autoridad en la nación de Israel era un rey y en el imperio romano era el Quirios. ¿Qué es el reino de Dios? Es muy sencillo. Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a orar así: venga tu reino. ¿Cómo dice la frase que sigue? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es el reino? Es que Él reine sobre nosotros, que se haga su voluntad. Cuando Jesús es el Señor, mi voluntad cae y solo prevalece una voluntad, la de Él. Mi voluntad existe para sujetar en mi vida todas las cosas a la voluntad de Dios. Entonces ahí surgió otra pregunta. Bueno, Jesús predicaba el reino, perfecto, el reino en todos los pueblos y ciudades. Pero cuando Él quería que alguien se convierta, ¿qué le decía? ¿Cómo lo guiaba a la conversión? ¿Cómo? ¿Cómo guiaba a los pecadores a la conversión? Esta segunda pregunta, primero, ¿cómo evangelizaba Jesús? Y segunda pregunta, ¿cómo guiaba a los pecadores a la conversión? Bueno, eso fue lo que nos terminó de convencer del todo. ¿Qué les decía? ¿Qué proponía? Yo antes había aprendido para evangelizar una forma. No tengo nada contra las formas, siempre alguna forma es buena, pero Jesús nunca usó una forma, nunca tenía una fórmula, una frase que siempre usaba la misma, pero sí había una esencia invariable. Dicho de una manera u otra, la esencia era la misma. La forma que nosotros teníamos antes era esta:
tú tienes que saber 4 cosas. Primero, que Dios te ama. Segundo, que tú eres un pecador. Tercero, que Cristo murió por tus pecados. Cuarto, si aceptas a Cristo como Salvador, serás salvo. Así era la forma que nosotros habíamos aprendido. Entonces yo quería descubrir cómo Jesús guiaba a la gente a la conversión. La palabra que mejor sintetiza el modo en que Jesús invitaba a las personas a convertirse es la siguiente, una sola palabra. Estaba ahí todo el mensaje del señorío, del reino, de la autoridad, del griego, del hebreo. Todo se resume en una palabra. ¿Cuál es? Fuerte. No. Eso. Sígueme. Se encontró con Mateo, era cobrador de impuestos. No le dijo, Mateo, tú tienes que saber 4 cosas. No. Una sola palabra. ¡Qué poder de síntesis! Y no faltó nada. Sígueme. Nada más. Ahora analicemos, no es tampoco una fórmula. Analicemos qué está pasando. Aquí hay una persona, Jesús, ahí estás, Mateo, sentado, trabajando. Jesús le da una orden. Mateo puede decir, no quiero. Jesús nunca encadenó a nadie. O puede decirle, ¿para qué? Jesús no entró en tratativa, dijo, sígueme, y siguió caminando. Fue un instante de fuego, dramático. Pero algo pasó en Mateo. Se levantó y le siguió. Puso su vida bajo la autoridad de Cristo. Se puso bajo la palabra. Una palabra basta para definir una persona. Se convirtió. Sería interesante tenerlo esta noche aquí a Mateo para preguntarle, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo fue que te levantaste? De toda esa película que en unos segundos rodó dentro de tu cabeza, de tu interior. ¿Cómo fue? Y él lo escribe en su evangelio. Sígueme. Entendió que ahora la vida de él dependía de Jesús. Ahí está el señorío. Ahí está el reino. El reino es todo o nada. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Te sujetas a la autoridad de Jesús o seguís en la tuya? Mateo se levantó y siguió a Jesús, se convirtió en un discípulo. Detrás de la escena, detrás de las palabras, lo que se ve claramente es que Mateo en ese momento reconoció a Jesús como su Señor. Renunció a todo y lo siguió. Ni se puso de rodillas, pero en su interior se puso de rodillas. Amén. Dobló sus rodillas en su corazón ante una persona que es Jesús. El joven rico, buen muchacho, una vida moral, recta, tenía una gran pregunta. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Le pregunta a Jesús y Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Todo eso ya lo he guardado. ¿Qué más me falta? Te falta una sola cosa.
vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Cómo? Yo cuando no entendía el reino, les confieso que tenía ganas de interrumpirlo a Jesús. Si yo hubiera estado ahí con mi mente evangélica, le hubiera dicho: Jesús, pero esta vez, discúlpame que te lo diga, te equivocaste. ¿Acaso la vida eterna, la salvación no es gratis? ¿No es gratuita? ¿No es un don de Dios? ¿Dónde dice la Biblia que para tener la vida eterna hay que vender todo lo que uno tiene y darlo a los pobres? Menos mal que no estuve ahí. Pero cuando se abrió mis ojos, claro, ¿qué es lo que no aceptó el joven? ¿Qué no aceptó? El señorío. No, lo que tengo es mío y sobre lo mío mando yo. Ese no aceptó el señorío. Bueno, Jesús lo amó, buen muchacho, pero no, nada, no le dijo: bueno, te voy a hacer un descuento, 50%, ¿está? No, es todo o nada. ¿Qué le dijo a Simón y a Andrés? Eran pescadores, estaban pescando, tirando la red. Se acercó, lo miraron: vengan en pos de mí, dejen de pescar, les voy a cambiar el oficio, les voy a hacer pescadores de hombres. Entonces ahí está otra vez la esencia del señorío, el reino. Y dejaron todo y le siguieron, se convirtieron. No eran perfectos, pero tenían una actitud perfecta de sujeción. ¿Qué le dijo a la mujer sorprendida en adulterio? Después de protegerla de los que querían apedrearla, le anunció en una frase el evangelio completo: ni yo te condeno, vete y el permisivo dice: ni yo te condeno, vete en paz. El legalista dice: hay que apedrearla. Jesús trae el reino, para eso vine. No vine para condenar, vine para salvar. Vete y no peques más. Si se sometió a la palabra de Cristo o no, no lo sabemos, no está registrado. Pero si se sometió, se salvó, aceptó el señorío. Así evangelizaba Jesús. Y esto fue confirmando Filipenses 2, Romanos 10:9. Jesús no obligaba a nadie, pero era claro. Usaba su autoridad, daba una orden y el que se sujetaba a él era salvo. Se convertía en un discípulo de Jesús. Cuando comprendí el evangelio del reino, me di cuenta de que el primero que tenía que terminar de convertirse era yo. Yo no había aceptado a Jesús como Señor, sino como Salvador. Aunque buscaba hacer su voluntad, pero en ciertas áreas no lo tenía en cuenta. Ahí entendí que era todo o nada. Recuerdo que ese domingo en la congregación, imagínense toda esta revolución, ¿cómo hacía yo para
comunicarlo, me di cuenta que iba a ser un lío bárbaro. Entonces dije, hermanos, voy a predicar 3 domingos seguidos sobre el mismo tema. Uno de los hermanos, que era diácono, se había comprado un Renault Dauphine colorado, nuevito, y al otro día salía de vacaciones con la familia, ya tenía todo, se iba a Miramar. Cuando escuchó, suspendió sus vacaciones. Dice, no, yo no puedo perder esto. Yo tengo que escuchar el domingo que viene cómo sigue esto. Juan Gulerian, un gran amigo hoy y compañero en el ministerio. Así que después de terminar de convertirme yo, aunque era pastor, tuvimos que ahora reevangelizar nuestras congregaciones. Y eso no se hizo en 3 semanas, todavía estamos ahí. Y después comenzamos a predicar el Evangelio del Reino también a los inconversos. Pensábamos, si con un evangelio tan barato, tan fácil, acepta a Cristo como Salvador, pocos se convierten. Si ahora les presentamos esto, menos se van a convertir. Fue lo contrario. Porque cuando predicamos lo que el Espíritu Santo quiere, el Espíritu trabaja en los corazones. Amén. Y la iglesia comenzó a crecer y a multiplicarse. Una vez un joven me dijo, pero Jesús pide mucho. Le digo, todavía no entendiste nada. Él no pide mucho, Él pide todo. Ah, ahora lo entendí, dice. ¿Dónde tengo que firmar? Después fuimos estudiando Hechos. Bueno, ustedes ya conocen los pasajes. Felipe en Samaria anunciaba el Evangelio del Reino. Pablo en Éfeso dice que estuvo durante 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Luego le dice a los pastores de Éfeso que él mismo ganó y formó, que estuvo entre ellos predicando el reino de Dios durante 3 años. Y termina Hechos diciendo, el capítulo 28, los últimos 2 versículos, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Kyrios, Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. Y termino con una palabra profética de Jesús. Ustedes la conocen, Mateo 24, 14. Dijo él, y será predicado, ¿cuál evangelio? Este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Te pregunto, ¿crees que se va a cumplir esta profecía de Cristo? ¿Sí o no? ¿En dónde? En todo el mundo, a todas las naciones. ¿Qué se va a predicar? Este evangelio del reino, este que yo prediqué. Durante los siglos, una de las cosas que más se oscurecieron entre los cristianos fue la visión del reino del señorío de Cristo. Bueno, Dios trajo luz. Y les voy a decir,
esta palabra se va a cumplir. Estemos nosotros vivos o no, la palabra de Dios nos trasciende, sus planes se van a cumplir. Hoy en la mayor parte de Argentina no se predica el Evangelio del Reino. En la mayor parte de las naciones del mundo no se predica el Evangelio del Reino, pero está avanzando. Amén. Y va a seguir avanzando porque la verdad de Dios va a prevalecer. ¿Por qué te crees que existe internet, televisión? ¿Cómo es que ahora nos están escuchando? ¿De dónde, Claudio? Miami, Brasil y en otros lugares. Así, Dios va a cumplir su palabra, se va a cumplir y se va a predicar el Evangelio del Reino. Un día el velo se va a caer de los pastores, de los evangelistas, y todos los que sirven a Dios van a predicar el Evangelio del Reino y en todas las naciones, y habrá gran avivamiento, gran transformación. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo decía, tenía una pregunta en aquellos años, siempre la tengo y tengo la respuesta. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros para darnos luz sobre esto? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué este grupo de pastores en Buenos Aires? Yo era uno de los más chicos en edad, todavía soltero. Y la respuesta está aquí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Entre nosotros no hay ninguno que tenga doctorado ni máster. Ahora quizás haya, pero en aquel tiempo no había ninguno. Pero Dios es así. Yo no tengo ni siquiera estudios universitarios. Me falta una materia para recibir el diploma de la escuela secundaria. Todavía debo la literatura de quinto. De bronca no me presenté. Así que no tengo ni título secundario. Yo sé por qué. Nunca estudié griego ni hebreo. Pero Dios escoge un grupo de hombres sencillos porque a Él se le antoja, y para que nadie se jacte que cree que recibió luz porque es mejor que otros. No, al contrario. Dios elige lo más sencillo, lo necio, lo vil, lo menospreciado. Nadie se jacte, nadie se gloríe que por mi estudio, por mi capacidad, por esto, por lo otro. Amén.
¿Cuántos años hace ya? Estamos hablando del 68. Casi van a ser 50 años. Ya vamos con 48 años. Algunos me dicen, bueno, eso era la palabra de Dios para aquel momento. ¿Sabe lo que creo? Que Dios, sabiendo lo que iba a venir en las siguientes décadas, con tiempo preparó un grupo para que tengan luz sobre estas cosas. Y si esta palabra es palabra de Dios, no es circunstancial y particular. Es palabra, es querigma, es didaqué, es palabra universal y eterna. Esa palabra no tiene fecha de vencimiento. Es la palabra para todos los siglos y para todas las generaciones. Hace, ¿cuánto? 15 años creo, fue traducido el libro Jesucristo el Señor al portugués. Y ya van por la cuarta, quinta edición, no sé. Nosotros lo recibimos hace 48 años y ellos lo recibieron hace 15. Y se está vendiendo allí, no es un boom, pero va caminando. Y los que lo leen dicen, pero qué palabra para hoy. Esto es lo que Brasil necesita hoy, las iglesias necesitan hoy. Es que es palabra no de Jorge ni del grupo de pastores de Buenos Aires, es palabra de Dios. Amén. Y la palabra no cambia, la palabra es permanente. Bendito sea el Señor. En el desquicio moral que hoy vive la sociedad, ni imaginábamos hace 50 años que en nuestro país se iba a celebrar matrimonios gay o matrimonios no sé qué. No imaginábamos, pero Dios sabía todo. Amén. Y con tiempo Él quiso volvernos al fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Demos gloria al Señor. Démosle gracias a Él. Gracias, Jorge. ¿Cuánto de esto que conocemos hace tantos años? Yo escuché a Jorge en el año 70 cuando fui por primera vez a Buenos Aires predicándolo en la Plaza Flores. ¿Cuánto del Evangelio del Reino nos permea hoy día, querido, querida, palabra de Dios? Si hay cosas en la vida que se han adaptado, que se han aflojado, que se afirme tu corazón y el mío en lo que Dios quiere para nosotros. Sigue diciéndonos todos los días, sígueme. Amén. ¿Te sigue diciendo sígueme? Decile al de al lado, ¿te sigue diciendo sígueme? Amén. Te lo sigue diciendo, te lo sigue diciendo. Nos ponemos de pie, queridos. Levantamos las manos y nos volvemos a rendir a ti, Señor. Levantamos las manos, queridos. Nos volvemos con alegría a rendir a ti, Señor, en este día. A nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos con todo el corazón. Que nada en nuestra vida, Señor, pueda tener una sombra de tu nombre. Queremos seguirte, queremos servirte todos los días hasta el fin. Queremos, Señor, que llegue ese día glorioso en que vengas o que nosotros vayamos y vayamos con esta certeza, con este corazón lleno de tu presencia, diciendo cada día, venga tu reino, hágase tu voluntad en nosotros, en mi vida, como se hace en el cielo. Te volvemos a decir lo mismo en este día, con todo el corazón. Señor, a ti la gloria,
A ti la alabanza, a ti el dominio. A vos, Señor, a vos, Señor. Te bendecimos. Gracias por tu palabra en esta noche. Te bendecimos, papá. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. A ver, hay un viejo coro que me sugiere. ¿Querés cantarlo? Nombre sobre todo nombre es el nombre de... A ver, un momento. Vamos. No lo cantes con la boca solamente. No lo cantes por la mente solamente. ¿Con qué lo vas a cantar? Con el Espíritu. ¿Cómo se canta con el Espíritu? ¿Crees lo que cantas? Cree y tu espíritu va a estar allí proclamando nombre sobre todo nombre. Es el nombre de mi Cristo ante tan glorioso nombre. Todos se postrarán. Todas las fuerzas de oscuridad de todo el mundo, la humanidad, todos los cielos y su potestad, todos se postrarán. Nuestros ojos te contemplan, nuestro corazón te adora, nuestra lengua hoy proclama: Jesucristo es Señor. Nuestros ojos te contemplan, nuestro corazón te adora, nuestra lengua hoy proclama: Jesucristo es Señor. Mañana 5 de la tarde estamos aquí, Dios mediante, nos saludamos.